¿qué es el plan climático de Montevideo? ¿Qué alcance tiene? ¿Y para qué lo hicimos? ¿Y por qué lo hicimos? Entre otras cosas, me hace mucha gracia porque de movilidad voy a hablar poco, porque la movilidad para el plan climático de Montevideo, si bien es muy importante, es un aspecto. Pero en realidad tenemos muchos más aspectos, tanto para mitigación, como para adaptación, como para empoderamiento de la sociedad. Entonces, esto es básicamente entender de qué se trata este plan climático y por qué lo estamos haciendo. Lo primero que quería contarles un poco es la historia. Montevideo no es el primer plan climático que tiene, es el segundo. Ya hubo un plan climático, pero para la región metropolitana, que lo hicimos en el 2009 en un acuerdo que tuvimos con PNUD, y fue uno de los primeros planes subnacionales que hubo en el mundo. Había 4 en ese momento, uno en África, uno en Asia, uno en Europa y uno en Latinoamérica, y fuimos elegidos, vaya a saber con qué suerte, a trabajar en un plan que era subnacional, porque hasta ese momento los planes eran nacionales. No se habían encarado planes de cambio climático en forma subnacional. Y realmente fue un desafío enorme porque no existía, no teníamos una metodología de elaborar los planes, no sabíamos mucha información que se necesita para elaborar estos planes. Se recopilan a nivel nacional, se estructuran a nivel nacional, y llegar a valores por debajo de ese nivel era muy difícil. Por ejemplo, sin ir más lejos, no se sabía cuántos autos circulaban por Montevideo, así nomás. ¿Cuántos autos circulan? Era un dato que era una incógnita. Podemos hacer una estimación, pero no tenemos ese dato. Entonces fue un primer trabajo en el 2009 que tampoco sabíamos qué escenarios teníamos exactamente o siquiera con una base científica fuerte cuáles eran los escenarios para esta región, los escenarios climáticos, a qué nos podíamos enfrentar. Una de las cosas que en ese momento se dijo fue la altura del nivel del mar no va a crecer mucho más, y unos pocos años después son un hotspot, el Río de la Plata va a crecer un montón. Eso es para que entiendan el nivel de incertidumbre que trabajamos en este plan. Este plan del 2009 era muy ambicioso, tenía 6 sectores de desarrollo, 25 líneas estratégicas y más de 80 proyectos, exagerada ya 800, no, 80, pero ya estaba transporte identificado como un desafío importante en cualquier escenario de trabajar en cambio climático. En el año 2018, habiendo pasado ya 10 años, nos reunimos todos los técnicos que participamos en ese plan. Hicimos una evaluación porque uno de los problemas que tenía cuando lo elaboramos era que no fue pensado para ser medido, ¿no? Fue pensado más como un plan estratégico que como un plan de acción. Entonces, a la hora de medir, había muchas cosas que era imposible medir. Entonces tuvimos que hacer muchas medidas que eran semi-cuantitativas o directamente cualitativas, tipo, lo hicimos bien, sí, lo hicimos bien. Y otras que sí, que logramos conseguir un número. Pero de hecho no habíamos establecido metas medibles en este plan. Y esa era una falla muy importante a la hora de evaluar cuánto habíamos avanzado. Y habían pasado 12 años, ya sabíamos muchas más cosas, ya teníamos en el país mucha más información, habíamos generado una enorme cantidad de trabajos científicos y de trabajos técnicos respecto al cambio climático, a los escenarios, a cómo teníamos que trabajar este tema. Y sobre todo, en esos años nosotros seguimos haciendo estos inventarios de gases de efecto invernadero específicamente para Montevideo. Entonces nosotros sabemos desde el 2006 hasta el 2021 cuántos gases, o sea, cuántas kilotoneladas de CO2 y de CO2 equivalente emitimos en el territorio, en el departamento de Montevideo. Y eso nos da como mucha información, que en aquel momento teníamos un primer inventario que era con muchos datos proxy, no teníamos el dato correcto. Fuimos construyendo estos indicadores para poder saber estos datos, y lo fuimos construyendo no solo, lo fuimos construyendo con el Ministerio de Industria y Energía, solicitándolos que nos discriminara Montevideo del resto del país,
con el Ministerio de Ambiente solicitando que involucrara cosas para ayudarnos a calcular, con nuestro propio sitio de disposición final para saber exactamente cuánto metano estamos emitiendo o cuánto metano estamos capturando. Y eso nos permitió, bueno, conocer un poco más de cómo venimos emitiendo en Montevideo los gases de efecto invernadero. A la derecha tenemos las emisiones de energía, que si ustedes ven, la otra derecha, la izquierda, pero es la, sí, es la izquierda, definitivamente. A la izquierda están las emisiones de energía, que como ven ustedes vienen bajando significativamente, y esto no tuvo que ver con nada que hiciera la Intendencia de Montevideo, más bien tuvo que ver con lo que hizo Uruguay, con el cambio de la matriz energética, ¿no? Entonces podríamos decir que alegremente Montevideo disminuyó mucho sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero sería como vestirnos con un regalo que nos hicieron. Y en la derecha son los dos factores, los dos emisores más importantes para nuestro territorio, que es el metano del sitio de disposición final y el transporte de pasajeros y de cargas, el transporte concretamente en porcentaje. Y aparte fue subiendo el porcentaje de las emisiones totales. Esos son realmente, y no ha cambiado, los dos factores, gracias. Los dos factores más importantes para Montevideo. Esto es importante porque si nosotros desagregamos un poquito y nos centramos solamente en las emisiones por sector, gracias, tenemos que el 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Montevideo son exclusivamente de transporte. Si nosotros queremos bajar las emisiones en Montevideo, tenemos que trabajar con el transporte. Y lo que sigue a continuación es la disposición de residuos. O sea que si nosotros logramos controlar esos dos, prácticamente tenemos el 70-80% de las emisiones de Montevideo controladas. ¿Por qué es importante este análisis? Porque si nosotros miramos cómo es la huella de Uruguay, es completamente distinta. Porque las emisiones del agro se comen por el gran porcentaje de gases de efecto invernadero, son tiene que ver con el uso de la tierra y los cambios en el uso de la tierra, y tiene que ver con la cría de ganado. Efectivamente, esos son los que tienen mayor impacto a nivel nacional. Los residuos son apenas un 4%. Y la energía toda es 21%. Entonces, cualquier dato, cualquier medida que se tome a nivel nacional genéricamente no se va a ver impactada en Montevideo. Por eso, Montevideo tiene que tener su inventario y tiene que tener su plan específico. Bueno, y ahora llegamos al presente. En el año 2021, Carolina Cose fue invitada a Glasgow a presentarse con las ciudades. Las ciudades en las primeras COPs no participaban, no estaban invitadas. Las COPs eran a nivel país. Pero ya hace, yo les diría que 6 o 7, capaz que más, que las ciudades tienen un lugar cada vez más importante. Y nosotros como Montevideo participa en muchas redes de ciudades, muchas de ellas comprometidas con la acción climática y con la respuesta al cambio climático. Y una de ellas, la Red de Ciudades Resilientes, invitó a Carolina Cose a ir a Glasgow a presentar un plan de acción climática. Y Carolina Cose dijo, pero yo no voy a ir a presentar un plan de acción climática que no sea súper ambicioso. Así que me hacen el favor y me calculan qué es lo que se puede hacer en corto, mediano y largo plazo, ¿no? Allí estaba Ignacio Lorenzo, que había sido director de Cambio Climático en el periodo anterior, y nos puso a todos a hacer cuentas y a decirnos, bueno, podremos llegar a hacer
CO2 neutral en la década del 2040? Y bueno, vamos a hacer las cuentas. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Y nos dimos cuenta que, alineando las medidas que ya teníamos en carpeta, más las medidas que se estaban desarrollando a nivel nacional, más una fuerte vocación de disminuir las emisiones, sí podíamos llegar. Y allí fue que salimos a comprometernos a ser carbono neutral para la década del 2040, que les aseguro que es un desafío que nos involucra a todos. Pero claro, no podíamos ir a decir ¿por qué vamos a hacer esto? Porque sí, no, ¿cómo lo van a hacer? La respuesta fue, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran las oportunidades para Montevideo, que ya más o menos las teníamos vistas. El transporte era uno, trabajar a nivel residencial y comercial e industrial, la parte de la quema de combustibles era el segundo, los residuos era el tercero. Las industrias en Montevideo no son demasiado significativas. Entonces, mirando este esquema de cómo se nos reparten las emisiones, dijimos, bueno, si tenemos que bajar las emisiones de carbono, tenemos que disminuir las emisiones del uso del combustible fósil, fundamentalmente residencia y comerciales y transporte, minimizar las emisiones del sitio de disposición final, capturando metano, que ya tenemos un dispositivo de captura de metano, pero habría que agrandarlo o mejorarlo o hacerlo más eficiente. Igual no vamos a llegar con esto, entonces lo otro que tenemos que hacer es capturar el carbono remanente de nuestro inventario, y para eso lo que tenemos que hacer es aumentar el arbolado urbano. Aumentar el arbolado urbano, hicimos las cuentas, y es aumentarlo en un 50% del que tenemos. Es bastante. Es un número bastante importante, dirían por ahí. Entonces, ya tengo 5 minutos. Sí. Perdón. ¿Por qué al aumentar el arbolado urbano, no solamente en calle, no podemos aumentar solo en calle, tendríamos que, es mucho más costoso porque los árboles tienen que ser altos, porque los árboles tienen que ser rectos, tenemos mucho costo en el arbolado urbano. Entonces dijimos, bueno, hay que diversificar la estrategia. Árboles en la calle, árboles en parques, como tenemos hasta ahora, y alguna otra alternativa de muchos árboles juntos para poder medir bien esa captura de carbono. Y ahí vinieron los bosquecitos que habrán visto el año pasado, que empezamos a hacer unos pilotos para ver qué tal funciona. Y bueno, todos los ejes consideraron medidas contenidas en las políticas nacionales y en los NDCs y en otras organizaciones nacionales, y había 4 cosas que nos pidieron específicamente: que no nos metiéramos en una competencia que no era la nuestra, que miráramos que tuvieran el mayor impacto posible, que fueran implementables y que sean factibles en el corto, mediano y largo plazo. Con toda esa restricción, nos basamos para el eje de mitigación en la estrategia de largo plazo, para el eje de biodiversidad en el plan de adaptación de agro, para el eje de resiliencia en el plan de adaptación de costas y de ciudades, y para el eje de compromiso en las medidas de la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático. Y lo que hicimos fue buscar las acciones que ya estaban seleccionadas y discutidas a nivel de toda la sociedad, a ver cuáles aquellas eran las que nosotros podíamos asumir, ¿no? Y bueno, en líneas generales, y lo voy a pasar rapidísimo para no poner nervioso al compañero acá, lo que importa es que tenemos unas metas generales, que es mantener las emisiones por debajo de 2.000 kilotoneladas anuales para el 2025, o sea, no pasarnos de 2.000 kilotoneladas para el 2025. Después bajar a 1.800 y después bajar a 1.400. Si bajamos a 1.400, vamos a poder capturar con los árboles que estemos plantando al mismo tiempo. Y tenemos medidas para los residuos, tenemos medidas para la energía estacionaria, tenemos medidas para movilidad,
y tenemos medidas para capturar carbono. Bueno, la factibilidad. Tenemos mucho trabajo. En los próximos 20 años vamos a tener que trabajar muchísimo todos, porque esto no se puede hacer desde ninguna institución. Estamos todos en este barco y todos tendremos que lograr que Montevideo sea orgullosamente una ciudad libre de dióxido de carbono. Muchas gracias. Yo me llamo Tim Foskemper, no me pareció tan importante ese datizo, pero que para esto, para como generar un cambio en la ciudad, para que la ciudad sea más amigable, tanto como nosotros humanos que vivimos en ella, pero también por el clima, el transporte público tiene un rol muy importante cuando vimos ese plan de acción climática que estaba encima abierta a aportes desde la sociedad civil, nos tomamos el tiempo y hicimos algunos aportes que las mandamos. Y hoy voy a presentar un poquito lo que habíamos pensado desde la perspectiva del transporte público, porque como ya dijo Andrea, que hay un montón de factores importantes para bajar las emisiones y capturarlas, pero el transporte público juega ese rol. Primero, como entender cómo es realmente el aporte o la contribución de un transporte público para mitigar el cambio climático. Si comparamos un poquito cuánto CO2 se emite cada medio de transporte por persona, nos damos cuenta que sin importar mucho qué tipo de vehículo estamos usando, el transporte público emite muy poco en relación a viaje por persona, ¿no? Porque abarca muchas personas y es siempre solo un vehículo. Por lo tanto, el transporte público tiene ese potencial enorme de generar mucho más espacio para reverdecer la ciudad, porque un carril de ómnibus puede transportar muchísimo más gente que 2 carriles de autos, y eso nos da la pauta de que como la ciudad tiene más espacio para todos esos usos que Andrea nombró, de pavimentar, plantar árboles, generar espacios de encuentro, hacer la ciudad más sostenible, más amigable. Y todas esas medidas necesarias. Por lo tanto, podemos pensar que la ciudad puede tener como calles muy diferentes a las que hoy conocemos. Esa calle no es ningún invento muy tecnológico, muy costoso, sino son decisiones que las podemos tomar y nos dan otra vida y otra posibilidad de usar el suelo. Pero para eso se necesita un sistema de movilidad muy atractivo, muy eficiente, que a la vez permita a toda la gente de moverse de forma rápida y cómoda por la ciudad. Y eso es el rol del transporte público que puede ubicar. Si vemos en el plan de acciones los hitos vinculados al transporte público, la única acción es la sustitución de la flota de transporte colectivo a energías más limpias, que es importante, lo entendemos que obviamente es mucho mejor que los ómnibus sean eléctricos en vez de a diésel o a nafta, porque van a emitir menos, pero el gran potencial en realidad, con más impacto, es cuando el transporte público se usa mucho, cuando logremos que más gente elija de hacer sus viajes cotidianos en transporte público o en medios activos, que también con un transporte público atractivo y el espacio ganado y el embellecimiento de la ciudad se vuelven más atractivos. Sin embargo, en los últimos años vemos un efecto muy al contrario en la ciudad de Montevideo, que se venden cada vez menos boletos, se elija cada vez menos andar en transporte público y que circulen cada vez más autos por la ciudad. Ahí en el 2009 no tuvimos el dato, pero hoy ya tenemos el dato. Creo que en los últimos 10 o 15 años duplicó la cantidad de automóviles, que son los que más espacio precisan y los que más CO2 emiten. Por lo tanto, hay que pensar mucho cómo debería ser organizado ese transporte público que logra atraer tantas personas, que estas mismas personas, teniendo autos en casa, elijan a la hora de ir a trabajar, a estudiar, a visitar a sus amigos, a hacer sus necesidades,
el transporte público en vez del auto. Para eso, como son 4 factores que hacen que el transporte público funcione, son como la velocidad, la confiabilidad, que realmente siempre llega, no te tienes que preocupar si llegas bien en horas, que sea cómodo, es decir, tener muchas frecuencias, que el vehículo sea atractivo, que la parada sea atractiva, que todo sea accesible, y la seguridad también. No queda muy bien ahí, pero bueno. Eso se logra a través de varios factores, de nuevo. Una es como la estructura institucional, y bueno, no las voy a leer todos porque las voy a repasar sí o sí. Primero, como la estructura institucional de cómo una agencia reguladora realmente tenga la potestad de diseñar el sistema según su gusto y según las necesidades de movilidad, es que tengamos esa entidad reguladora que sea como metropolitana, que sea como una agencia submetropolitana o subnacional también, pero no solo a nivel de Montevideo, sino también como al nivel de las intendencias de San José, Canelones, quizás alguna más, y también de alguna forma nacional. Y que esta tiene como toda la potestad de definir las líneas y las frecuencias, que construye la infraestructura, que cree una marca, y que también puede definir la venta y la tarifa de los boletos. Eso hace que tenga como mayor idea de cómo vender los boletos, hacer boletos más atractivos, como por ejemplo mensuales, anuales, convenios con empresas, que cada trabajador de X empresa tenga incluido en su contrato el transporte público. Porque cuando la gente ya lo tiene pago por mes, sube mucho la posibilidad que lo van a usar también para otros usos, ya sea el fin de semana o de tarde, y hace como el sistema más atractivo. Eso como vuelve más gente del auto hacia las empresas. Después como licita y adjudica las líneas que definió con la frecuencia, con el tipo de vehículos, con el tipo de infraestructura que dispone a las empresas de transporte, que estas mismas solo se encargan del transporte, no de la venta de los boletos, no de otras cosas, como si tienen como que brindar ese servicio. Nada más. Y por eso ganan un dinero fijo y no están dependientes tampoco de la venta de los boletos. De repente tienen varias líneas que son menos rentables, que si volvemos ahí, vemos que cada vez menos rentables son todas las líneas, entonces el sistema está en riesgo, y ya como últimamente se suman las noticias de que algunas de esas empresas están con problemas de pagar a sus trabajadores y esas cosas. Entonces, como con un sistema así, reciben un fijo desde la entidad reguladora para brindar el servicio y listo. Mantienen la flota, pagan su gente, pueden recibir un bono si andan muy rápido, pero listo. Y la población usa el sistema, y si lo usa mucho, solo con su comportamiento le da el mensaje si el sistema está bueno o no. Si lo usan mucho, como lo aprueban, y si lo usan poco, lo rechazan. Y eso como cada viaje hecho en transporte público le beneficia al sistema, le da como más dinero para invertir en él. Mientras hoy cada boleto vendido es un costo. Entonces tiene como incentivos equivocados en ese sentido, porque claro, cada boleto lo tenemos que subsidiar como sociedad. Eso es como la idea, pero en realidad debería ser al revés. Cada boleto debería ser un ingreso para la entidad que tiene sus costos fijos. Eso es como la más potestad, más seguridad de ingreso para las empresas de transporte también, y reduce mucha burocracia, porque no hay que pensar más en un subsidio de gasoil, un subsidio para los trabajadores, en un subsidio así, como todos esos esquemas, sino cómo se funciona. Bueno, todo lo que recauda esa agencia recauda, y todo lo que gasta también es fijo y lo pagan las empresas, y el subsidio es la diferencia entre esas dos cosas. O sea, después miramos un poquito el recorrido de las líneas, que hoy en Montevideo son muy antiguas, tienen algunas más que 100 años, y se compiten entre ellos, ¿no? En lo ideal serían directas, una línea por cada avenida, en ocasiones pueden tener 2 o 3 que se superponen en un trecho,
menos paradas para aumentar la velocidad, un fácil transporte y prioridad en el tránsito. Hoy, por ejemplo, en Montevideo hay muchas líneas que hacen recorridos muy ineficientes porque tienen la idea de buscar gente en vez de brindar un servicio rápido, y un 60% de las líneas urbanas entran en la ciudad vieja. También eso hace que como se cruzan muchos ahí y muchas entran con poca gente, y eso es una pérdida de recursos y ineficiencia. Tampoco es necesario que sean todas las calles que tengan una línea de ómnibus. Eso no mejora mucho el servicio, sino como hace solo que todas las calles tengan el mismo diseño, tengan ómnibus. Y si comparamos el centro de Montevideo acá, tenemos casi ninguna calle de este a oeste sin ómnibus, y en otras ciudades como tenés una cada 4 o 5 cuadras, que es suficiente para... Entonces, como armé ahí un posible esquema, eso es solo un dibujito, una primera idea de cómo podría funcionar un sistema tal, de sistema como una línea por avenida y en cada nudo se hace un transbordo fácil. Tiene la desventaja que no hay más ómnibus directo, pero la gran ventaja de que como ya sabes que vas al nudo, que la próxima línea norte-sur va a venir, te cambias rápido y cómodo, y como eso tienes la ventaja que no hace falta más como muchas las aplicaciones y eso para ver cuándo llega el ómnibus, cuándo pasa, sino voy y llega cada 5 o 10 minutos, vas a la parada sí o sí, hay solo un ómnibus, estás en la parada, no tenés que estar atento, mirando, es este no, lo tenés que parar, porque el próximo ómnibus que llega es tuyo. Eso hace mejor el usuario, ¿no? Carriles propios y prioridad de intersecciones, ese tipo de semáforos, y en ese diseño urbano a la izquierda no está muy bien contemplado el cambio climático porque está todo asfaltado igual, pero ya hay una mejora en velocidad y confort. 4 minutos más. Que las paradas sean también como muy accesibles y que representan el sistema, que tengan techo, que sean como lugares atractivos. Los vehículos, ahí como se manejan hay muchas funciones y eso habría que estudiar bien. Los tranvías o los ART en troncos principales tienen un poco más de capacidad por hora. Los ómnibus eléctricos también están bien si tienen su propio carril. Son más accesibles, pues más fácil de comprar, pero lo importante es que sean nivelados y que haya también diseños distintos en ómnibus. Una línea con muchos pasajeros no necesita la misma idea el mismo tipo de vehículo que una línea que mueve menos personas o que va por más por calles barriales. No es lo mismo que andar por una avenida gigante. Crear también esa idea de una imagen pública, de que es bueno, es mío, como yo me siento identificado con ese sistema, como lo han hecho otras ciudades, suma a que la gente lo elija. Y bueno, eso suena quizás muy iluso, muy utópico al principio, pero por lo tanto también pensamos cómo empezar al corto plazo con esas ideas. Y una es como la prioridad del tránsito, realmente como tenerlo, porque ya tenemos los carriles solo bus. El tema es que cuando uno va por los carriles solo bus se encuentra con todo tipo de cosas, estacionados o no, que enlentecen el tránsito. Eso se puede como fiscalizar al principio antes de hacer una separación física, que sería lo ideal. Digamos como la tecnología ya está ahí, hay que como poner una cámara en algunos ómnibus, ni siquiera en todos, pero si algunos ya lo tienen, como les da otro mensaje a los conductores de no voy a parar en el solo bus ni andar por ahí. Y mejora mucho la experiencia del usuario al principio. Eso nos parece como muy factible de empezar con esto. Mejorar la aplicación, mejorar que las paradas sean más atractivas, que el efectivo se elimina en algún momento para que la subida al ómnibus tenga menos demora, o varios de esos servicios
que le favorecen al usuario y le dan una mejor experiencia para seguir usándolo. Y para volver a eso, o para hacer como un primer paso a ese esquema distinto de financiamiento, se puede empezar a pagar las empresas en vez de por boleto, por kilómetro. O sea, la empresa hace kilómetros y se ha pagado por eso y no por boleto, y los boletos las recauda la agencia o la intendencia, como en el sistema de hoy. Y al mediano plazo, sí, como empezar ese proceso de comunicación transparente con las empresas hacia ese otro esquema, que seguramente no es fácil, pero las empresas con la tendencia de hoy, que están en bajada los boletos, les puede como dar esa seguridad de ingreso, les puede como interesar. También en algunos troncos reducir la cantidad de paradas. No puede ser que en las troncos con más volumen de pasajeros tengamos paradas cada 200 metros, porque eso enlentece también mucho. Y como pensar en los vehículos que se mejore el ingreso. Bueno, un minuto fue pasar. Para eso lo dibujé un poquito como podría ser una Rambla del futuro y esas cosas, pero ya son medio anecdóticas. Pero el mensaje principal es que como cuando logramos que el transporte público sea atractivo, no solo bajamos las emisiones de él mismo, sino bajamos las emisiones que emiten los autos, que eso es el potencial que tiene todo eso. Y a la vez como embellecemos la ciudad y hacemos el espacio para poner vegetación que después captura el CO2, que como ahí se puede como ganar en varios aspectos. Bien, muchísimas gracias y espero que tengan paciencia. En cuanto al trabajo, que era que pudiera ser realizable, sostenible y demás, y ahí lo que se hizo fue una evaluación un poco de los procesos que veníamos viviendo en la Intendencia en algunas de las cuestiones que se trabajaron. Básicamente todo lo que tenía que ver con electromovilidad, que allí se plantea, el horizonte que se planteó al 30 era un horizonte plausible, había un fideicomiso que se estaba trabajando que ya salió, donde los recambios de las nuevas unidades para Montevideo tienen que ser unidades eléctricas, no va a haber más subsidio para unidades nuevas de gasoil, o sea que eso era plausible. Y después lo otro era todo lo que era movilidad activa, promoción de caminata y promoción de bicicleta, también se optaron por medidas plausibles. Algunas, aunque para quienes trabajamos en lo que es movilidad activa puedan parecer queríamos más, pero viendo que Montevideo crece su infraestructura de bicicleta a unos 20 kilómetros por quinquenio, ¿sí? Plantear que en 15 años hacer 200 kilómetros es hacer 70 kilómetros por quinquenio, o sea que es hacer bastante más de lo que se hace por quinquenio. Montevideo hoy está teniendo menos de 100 kilómetros de ciclovía, y si uno ve la evolución de los kilómetros de ciclovía, andan en 18, 20, 26 kilómetros por quinquenio. Entonces, con esto cuando uno dice plausible y posible, fue a partir de ahí que los equipos técnicos trabajaron, ¿sí? Eso es como primera cosa a lo que estaba planteando Andrea sobre las metas de cambio, porque además era lo que se quería llevar como algo posible de ser realizado. Después, sobre lo que plantea TIM, digamos, que es producto del trabajo del colectivo que lo integra, digamos, nosotros la visualización, el horizonte mediano, corto, mediano y a futuro es realizar realmente un cambio en la estructura del transporte de Montevideo. Eso es algo que se dice, que varios actores lo comparten, no es un secreto, digamos, ¿sí? O sea, estamos de acuerdo que hay que hacerlo, el sistema necesita un cambio, ¿no? Aquí hay compañeros y compañeras que hemos trabajado y hemos discutido y se sigue trabajando en ese horizonte. Yo creo que ahí hay un punto. Yo no miraría tanto las configuraciones, porque eso, digamos, es algo que después va a haber que optar, pero el punto principal ahí es que tiene que haber un consenso político, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, de trabajar por ese cambio. ¿Por qué? Porque ya no es un cambio que pueda hacer solo Montevideo, es un cambio que necesita hacerse a nivel metropolitano, Montevideo, Canelones y San José, por lo menos, ¿sí? Y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional, cuando salimos de la frontera del departamento, tiene injerencia a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea que esa es una mesa grande. Es una mesa donde tiene que estar el gobierno nacional y las intendencias. Pero además, ¿quién apalanca la inversión? ¿Sí? Porque las intendencias tienen capacidad de inversión, pero tienen una capacidad de inversión que no es la del gobierno nacional.
y un proyecto de transporte metropolitano, yo estoy convencido, y aquí hablo a nivel de Richard, yo de mí, hablo yo de mí, que es una inversión que ninguna intendencia puede llevar adelante per se, ¿sí? Es una inversión que tiene que ser apalancada por el gobierno nacional, ¿sí? Y bueno, y ahí se hablará de cuántos millones dependiendo de lo que uno quiera hacer, pero es una inversión importante. ¿Es importante realizar esa inversión? Para quienes trabajamos en eso sí lo es, porque la movilidad es moverse, claramente, es moverse en el espacio, es moverse en tiempo, pero también la movilidad es acercar a las personas a las estructuras de oportunidades, ¿sí? Es mucha cosa la movilidad, pero tiene otra cosa más que también hay que discutir, y es bien interesante que las intendencias discutan esto, que es cuál es la visión que tenemos nosotros de la ciudad que queremos construir y el área metropolitana que queremos construir, porque la movilidad tiene que insertarse en esa discusión, ¿sí? Cuál es el territorio que nosotros queremos construir, y la movilidad que nosotros queremos construir tiene que ser una movilidad que esté ajustada al territorio que queremos construir. No hay vuelta. Acá tiene que haber un diálogo de territorio, de ciudad, y ver qué movilidad queremos construir allí. Yo, la gran mayoría de los compañeros y compañeras que hemos hablado y que tenemos, que estamos en algunas cosas a favor y en otras discrepamos y discutimos, creemos que también la movilidad es una herramienta de desarrollo social. Y entonces, aún más todavía, hay como más shade que tiene esto como para verlo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que se necesita así, Tim, decir una reestructura, pensar este sistema nuevo? Sí, claro. ¿Que tiene que ser metropolitano? Yo estoy absolutamente convencido que tiene que ser metropolitano. ¿Que tiene que ser de las intendencias? No. Tiene que ser una estructura de gobierno nacional de intendencias, y quizás, tal vez, se necesita una agencia, como lo planteaba Tim y como se está planteando por allí, que sea la que trabaje y la que lleve adelante el transporte metropolitano. ¿Cuál es la estructura? No lo sé, hay que pensarlo, ¿sí? Indudablemente que hay que pensarlo. Allí hay mucho tema, está el tema de los subsidios. Todos los países del mundo donde hay transporte público hay subsidios. No hay ningún país que tenga un transporte, más o menos se subsidia. ¿Por qué se subsidia? Y porque el transporte, la movilidad es una herramienta social. Al final del día, ¿qué es? Transportar personas al final del día es acercar a las oportunidades, acercar a la salud, etcétera, educación, ¿sí? Por eso el Estado se preocupa y subsidia, porque si no tenemos un transporte público, tenemos parte de la población que se queda sin moverse, ¿sí? Con las consecuencias que esto tiene. Entonces, por allí recapitulo, como para no irme lejos y largo, digamos, ¿no? Lo que estuvimos trabajando desde el punto de vista del plan ambiental fueron medidas plausibles y posibles en el horizonte que teníamos, ¿sí? Y por allí fueron esas, y además que pegaran y tocaran a los puntos que se querían pegar y tocar y llevar a trabajar, como lo dijo Andrea. Después, básicamente con lo que plantea el colectivo, estamos de acuerdo, se necesita trabajar eso. Y además, aplaudimos que haya colectivos que se preocupen por estas cuestiones. Por ejemplo, digamos, en nuestra ciudad, si vemos las encuestas de movilidad, que hay que hacer encuesta de movilidad nueva, muy vieja la que tenemos, pre-pandemia, es una foto vieja y quizás desactualizada, porque lo más probable es que las personas tengan hábitos que quizás estamos desconociendo. Pero la foto vieja del 2016 nos da que Montevideo es una ciudad que se camina muchísimo, ¿sí? Y por ejemplo, Montevideo no tiene últimamente está empezando a haber defensores de la caminata o gente que se interese por la caminata, no como otra ciudad. Estuve en Ciudad de México y me acuerdo que hay una liga de defensa de los peatones y las peatonas, ¿sí? Que en algunos lugares de México, en algunas ciudades de México son fuertísimos, ¿sí? Son fuertes, inciden y demás. Ese tipo de actores no lo tenemos, pero por suerte están colectivos, como el que está hoy acá representando Tim, y otras voces están empezando a ver la movilidad más allá de algunas cuestiones particulares. Y después, otra cuestión que decía Tim, sí, seguro, nos preocupa el auto privado. El auto privado tiene un avance en nuestra realidad que creo que uno de los ejes, pero no el único, de la reforma del transporte público es poder frenar este avance. Y hay que tomar otras medidas, ¿sí? Ahí hay otras medidas, estacionamiento, etcétera, 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 que hay que hacer un combo allí en donde todo esto esté trabajado, digamos, ¿no? Pero de nuevo, para terminar, creo que hay una imagen de ciudad y área metropolitana que nosotros, en base a esa imagen de ciudad y área metropolitana, debemos insertar todo lo que es esta discusión de la movilidad sostenible, ¿sí? Que tiene que ser sostenible social, financiera, etcétera, etcétera, ¿sí? Por allí va, porque nosotros tenemos una ciudad, como un departamento como Montevideo de 530 kilómetros cuadrados, ¿sí?
con una ciudad muy extendida de baja densidad, en donde tiene que haber un transporte público que dé respuesta a eso. Y eso es caro. No hay vuelta, es caro. Nosotros tenemos un transporte público que llega al 95% de la población. El 95% de la población de Montevideo tiene una parada a 400 metros. Eso implica mucho, también puede implicar poco, porque hay gente que está en el centro que tiene 80 líneas. Yo digo, hay gente que se levanta dormida y hace así y le para algo que lo va a llevar al lugar de laburo, y hay otra gente que quizás espera 45 minutos para que pase el ómnibus, ¿sí? Tenemos líneas muy extendidas, todo eso, ¿sí? Pero es un sistema caro, o sea, tener una ciudad expandida de baja densidad es caro. Y si vamos al área metropolitana, por allá está la compañera Canelone, es otra realidad. Y si vamos para el área que nos está diciendo el censo, que Ciudad del Plata sigue creciendo, es otra realidad. Y conecta con la ciudad madre que es Montevideo. Entonces, en base a esa complejidad, es que tenemos que pensar, y que tenemos que pensar esta reestructura del transporte, que en sí es pensar la reestructura de la movilidad en sí, ¿no? que es mucho más que eso. Así que me voy totalmente contento porque estamos todos de acuerdo hoy aquí. Gracias. Nuestra profesión está acostumbrada a incorporar como decir, visiones y aportes de una cantidad de otras subdisciplinas o actores que inciden en nuestro trabajo, ¿no? Tenemos clientes, tenemos subcontratos, estamos acostumbrados a trabajar en equipo y a incorporar aristas. Tanto es así que yo me aburrí de hacer objetos y me dediqué a especializarme en movilidad y en ciudad pública. Con lo cual, de alguna manera, ese entrenamiento, ¿no? de mi profesión me dio herramientas como para meterme en algo que realmente fue un experimento de vida, digamos, ¿no? Prácticamente es un cambio de profesión. Voy a empezar a hablar del trabajo de Tim Volkswagen. No podría estar más de acuerdo en lo que dice, pero me parece que cuando estamos todos de acuerdo no aportamos nada, y en realidad es como que no es que no aportemos nada, sino que nos repetimos las cosas que nos parecen bien. Yo me dediqué un poco como a estudiar la síntesis, ¿no? Del trabajo de Tim y del colectivo igual. De colectivo, bueno, y creo que primero Montevideo no tiene un sistema de transporte. Montevideo tiene un sistema de transporte de ómnibus, por un lado, colectivos, y por otro lado tiene un sistema de ciclovías y bicisendas. O sea, no hay un sistema de transporte. El sistema de transporte es otra cosa. ¿No? Nombraste algunas ciudades. Por ejemplo, la que a mí más me atrae es Medellín, ¿no? Donde existe el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, que es en realidad Medellín, en el cual con un boleto podés hacer una serie de intercambios modales entre diferentes modos de transporte. Todos saben que existe el ferrocarril, que existe metro, que existen BRTs, que existen tranvías, que existen una serie de otros modos de transporte que sí conforman un sistema de transporte. En este momento en Montevideo no existe. Son dos sistemas que, aparte de todo eso, no están conectados. O sea, no existe la posibilidad de hacer un tramo en bicicleta. Todos sabemos que la bicicleta tiene un límite, 10, 12 kilómetros,
más de eso no es competitiva, aunque mucha gente lo usa igual, hace unos kilómetros más por necesidad, pero no están conectados. O sea, si yo voy en bicicleta y quiero tomar un ómnibus, no lo puedo hacer, porque no existe un lugar donde dejar la bicicleta, no existe ese intercambio modal, que sería una de las cosas que agregaría a la estructura institucional, que me parece fabuloso, porque bueno, creo que es una excelente idea, pensando en cómo funciona la ciudad de Medellín, que para mí es como un paradigma. Y por otro lado, algo que se nombró es el tema de la inclusión social. O sea, ¿para quién estamos diseñando este sistema de transporte? ¿Sí, para los que están ya servidos, o para también empezar a involucrar a los que realmente necesitan tener un acceso a un sistema de transporte y a un sistema que les permita llegar en tiempo y forma, con comodidad, etcétera, etcétera? Por eso a esta estructura institucional me faltaban como esos dos puntos, ¿no? Intermodalidad, que sé que lo tocaste, pero sería muy importante, y la inclusión social, por supuesto. Luego hay algo que es clarísimo, que es el modelo de negocio que tienen los ómnibus de transporte. O sea, cada ómnibus es, en realidad, el que es socio de la empresa, del sistema, no es la persona, es la unidad. O sea, la unidad es la que recauda para sí misma. Entonces, hay una competencia entre líneas de transporte que hacen el mismo recorrido. Entonces, vemos ómnibus que se pasan, ¿no? Vemos una cantidad de cosas que, en definitiva, hacen que el sistema no sea ni ágil, ni cómodo, ni eficiente. Después, con el recorrido de las líneas, me parece que la idea es genial. Me parece que reducir la cantidad de líneas es fundamental. Vos lo dijiste, un 60% de todas las líneas que entran a Montevideo, tanto departamentales como interdepartamentales, tienen su terminal en Plaza España, Ciudad Vieja, Ciudadela, Plaza Independencia, o Aduana. Y Río Branco, las interdepartamentales. Creo que ahí hay un tema, o sea, metemos el 65%, vos dijiste 60%, yo tengo un número un poquito más grande, pero... Yo calculé ahí por mi cuenta ahí. Es más o menos parecido. Metemos el 60% del transporte colectivo en un cul-de-sac y después lo tenemos que sacar de ahí. Eso es un delirio. Pero en el recorrido de líneas vos hablás de nodos, ¿no? Y yo creo que los nodos tienen que ser nodos funcionales, o sea, que aporten a la intermodalidad, ¿no? Que también hablas en algún momento, que se aporte a la intermodalidad. O sea, yo puedo meter 10 kilómetros en bicicleta, 12, 15 a reventar, pero si me quiero tomar un ómnibus después, tengo que tener un lugar donde dejar la bicicleta y poder usar el transporte público. Está clarísimo, y vos lo nombrás por ahí en el lugar. Qué pena que veo tan poco. No.
otra idea que también me parece que es interesante plantear es, además de reducir la cantidad de ómnibus, es practicar la modalidad que hacen algunas líneas de transporte que tienen recorridos circulares, que no tienen la terminal en la periferia, creo que es el 183 o el 181, que da toda la vuelta y tiene su terminal en la periferia y no en el centro de la ciudad. Que, bueno, tenemos terminales en la Rambla de Montevideo, digamos, ¿no? A pesar de que por la Rambla de Montevideo, creo que solamente el 104 hace un recorrido completo, los demás ómnibus llegan perpendicularmente. O sea, tenemos estas terminales en lugares completamente inadecuados. Una posibilidad podría ser incorporar otro tipo de lógica que no sea la de salir de una terminal y llegar a otra. En los esquemitas que hiciste me pareció buenísimo el tema de diferenciar arterias principales y arterias secundarias que puedan tener la oportunidad de incorporar otros modos de transporte. En este momento el tren tranvía, el tren tram que está proponiendo el gobierno parece seguir adelante. No solamente a mí me parece una oportunidad interesante, sino que el gremio de transporte, la asociación de transporte, también está de acuerdo. Y inclusive están de acuerdo en hacerse cargo de la gestión del tren tranvía. El subgerente de COPSA dice que es una oportunidad importantísima, que para ellos sería una solución. Y creo que habría que incorporar más tranvías en la ciudad. Creo que un eje que apenas está remarcado en tu trabajo es, para mí es propio, ¿no? Boulevard Valle Ordóñez, que tiene la particularidad que es un eje norte-sur, pero inclinado, que tiene la particularidad de cruzarse con todas las líneas, los ejes principales de la ciudad. Rivera, Avenida Italia, llega hasta la Rambla, 8 de octubre, General Flores, etc. Y además llega hasta el corredor Garzón y pasa por el corredor de General Flores, que es un corredor de BRT que parece que nunca hubiera existido. Nadie ha hablado nunca de que hay otro corredor de BRT en Montevideo. Entonces, tiene un potencial súper interesante como para seleccionarlo como una arteria con más capacidad de lo que tiene ahora, en el sentido de incorporarle un nuevo sistema de transporte que podría ser un tranvía, que podría ser un ejemplo que tú pusiste, que con ruedas, o sea, el tranvía no necesita los rieles, no necesita pavimento, ¿no? Anda sobre el césped, digamos, ¿no? Podemos evitarnos la pavimentación, ¿no? Que el BRT sí necesita pavimento. Y
Sí, vamos a setear esto. Creo que todos hablan de rapidez. Una de las cosas que más se ha repetido es la semaforización y la sincronización de los semáforos, tanto los colectivos que utilizan la bicicleta, como el transporte público, la sincronización, etc. Yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Basta ver la Rambla en la zona del Buceo y Malvinas, que hay 6 semáforos, y es una de las zonas más congestionadas del país, con lo cual no es una solución, digamos, que sirva para todos los casos, pero creo que de alguna forma hay un punto en Montevideo que todo el mundo evita, por lo complicado que es y por las inversiones que deberían hacerse, que es Tres Cruces. O sea, Tres Cruces es el nudo gordiano de los problemas de movilidad de Montevideo. Y muchas de estas avenidas principales y conectores principales pasan por Tres Cruces. Inclusive el trazado del tren tranvía que propone el gobierno inventa un recorrido por el Parque de los Aliados, por el Parque Valle, que es absurdo, ¿no? Lo que tendría que hacer es meterse por el túnel de 8 de octubre y resolver y empezar a meternos con ese tema que nadie lo toca, porque evidentemente es un problema enorme. O sea, de los 4 puntos que aparecen en el informe, creo que Tres Cruces es un tema, es un punto a atender también dentro de esta, digamos, de este futuro 2040, ¿no? Así que bueno, espero haber aportado algo. Flaca, quería decir algo de lo tuyo, pero tranquilo. no se necesita. Pensé que Después me lo decís igual. pensé que íbamos a probar el tiempo de los siguientes que no vinieron.